Información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto informativo con nuestra reportera Mariana Mata Dugarte, quien nos trae mayores detalles. Adelante, Mariana, estamos contigo. Saludos amigos de Venezolana de Televisión, gracias por este contacto informativo de último minuto desde el Salón de los Escudos de la Asamblea Nacional, donde se genera información importante. De inmediato declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Acaba de concluir la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día de hoy, pero además de mi obligación de participar en la sesión de nuestro Parlamento Nacional, yo tenía un compromiso con los medios de comunicación y con el pueblo de Venezuela, sobre todo acerca del valor de la palabra, de la fuerza que tiene la palabra empeñada, de mantener siempre una sola postura y que esa postura esté apegada a la verdad, porque la verdad es incontrovertible, es poderosísima y la mentira siempre se sostiene sobre un andamiaje endeble y por eso el refrán de que la mentira tiene patas cortas. Y un elemento que parece común a todas las personas que recurren a la mentira para no tener que afrontar sus responsabilidades, es que una mentira es sustituida por otra mentira, que es sustituida por otra mentira. Ayer salió este señor, González Urrutia, diciendo que había sido sometido a coacción y a presiones por parte de una persona de la que nadie niega su condición de aguerrida, pero que mide 1,70, que es mi hermana Delcy, la vicepresidenta ejecutiva de la República, que además tiene su mano vendada, y por este servidor, el presidente de la Asamblea Nacional, que lo sometimos a coacciones, a presiones y a chantaje. Nosotros, apegados como estamos a la verdad y a la realidad, le dijimos, retráctese, corrija ese planteamiento porque además está poniendo en un aprieto al señor embajador de la Embajada del Reino de España en Venezuela, porque todos estos eventos de coacción y presión y chantaje, como lo llamó este señor, supuestamente ocurrieron en la sede de la residencia del embajador del Reino de España, y la ultraderecha y la derecha española, por supuesto, junto con sus acólitos de la ultraderecha y la derecha venezolana, del extremismo fascista venezolano, pues ahorita repiten como una cantaleta. Pues bien, primero lo primero. Ayer, el señor González Urrutia, buscando la manera de salirse de ese foso de arenas movedizas en las que se sumergió, trató de patalear y, como bien se sabe con las arenas movedizas, no hizo sino enterrarse un poco más. Rueda video. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, que ese es un video grabado por González Urrutia el día de ayer en la ciudad de Madrid, capital de España. Y a pesar de todas las tonterías que dice, hay algo que es muy curioso, porque me llama a mí presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, él reconoce que el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela no es la señora Dinora Figuera, que está cuidando viejitos en la ciudad de Valencia, España, no es el ladrón de Juan Guaidó, no. Según González Urrutia, el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se llama Jorge Rodríguez. Check.
porque vamos a demostrar que palabra por palabra corresponde a la letra, a la idea y a los conceptos del señor González Urrutia. Encabezado, check, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, encabezado de la carta que él me dirigió a mí. Pero hay otra cosa que es quizás más importante aún, que se refiere a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como la vicepresidenta de Venezuela. ¿Y de quién es vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez? Ella es vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, ¿nombrado por quién? Es como en España, que es reina o vicepresidenta por derecho de sangre, o como en Países Bajos, o como en cualquiera de las 6 monarquías que existen en la Unión Europea. No, es nombrada vicepresidenta ejecutiva por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a confesión de parte, relevo de pruebas. Está reconociendo que el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moro, que nombró a su vicepresidenta y que acudió allí. Sobre los llamados hechos de coacción, presión y chantaje. Al final les quiero decir algo sobre eso. No pierdan la atención sobre esta presentación ante los medios de comunicación. Nosotros, les habíamos dicho ayer, mantuvimos contacto con un interlocutor y con el señor González Urrutia a petición de ellos, porque el señor González Urrutia había expresado su deseo de abandonar el país, su deseo de huir del país. Y nos presentaría un documento donde se plasmarían cuál es su posición respecto a distintos tópicos de la vida política venezolana y a cuál sería su conducta, según lo que él dijera, al abandonar la República Bolivariana de Venezuela. Nos buscaron a nosotros después de que se avanzó en lo que hay que decirlo con todas sus letras. Y perdónenme, no quiero ser grosero, pero esto no es otra cosa que una capitulación. No lo digo yo, lo dice Jaime Bailey. Esta es una capitulación que hace el señor González Urrutia de una determinada posición y de una determinada aspiración que fue derrotada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio. Esto es una capitulación. En términos estrictamente militares, si fuéramos militares y estuviéramos en una confrontación, es una rendición. Solamente que nosotros somos muy cuidadosos del respeto, del honor y de la buena pro de las personas. Nosotros somos, si esas personas no son respetuosas de su propio honor, ya eso es problema de ellos. Pero en términos respetuosos, decentes y en resguardo de su dignidad, esto no es otra cosa que una capitulación. Firmada debidamente por el señor González Urrutia. A los efectos de conversar sobre los puntos finales de su capitulación, fuimos convocados, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y yo, a donde se encontraba en esos momentos el señor González Urrutia, que era la residencia del embajador del Reino de España. Otro elemento muy curioso y que habla mucho de cierto carácter. El señor González Urrutia se metió en la Embajada de Países Bajos el mismo día de las elecciones. Todavía no había proclamado el Consejo Nacional Electoral al presidente electo, todavía no había aparecido las farsas de las supuestas actas forjadas en una página web, todavía no había iniciado el proceso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, todavía no había sido citado después de la auditoría y después de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, no había sido citado por el Fiscal General de la República en todo el tema de la patraña de las supuestas actas guindadas en una página web que el señor
González Urrutia primero publicita en su cuenta en X y luego dice ante el fiscal general que él no tiene nada que ver con esas actas. Lo declara él. Yo en ese momento todavía no conocía al señor González Urrutia como para coaccionarlo. No lo conocía el 28 en la noche cuando se encerró en la Embajada de Países Bajos, a pesar de que le decían que saliera a los actos paupérrimos que ha convocado la extrema derecha venezolana. Una sola vez creo que salió, creo que fue el 30 de julio. Salió de la embajada, violentando además las normativas sobre asilo y refugios en embajadas de los Países Bajos, fue al acto y se regresó, se sentó en un camión y regresó corriendo a la Embajada de Países Bajos. Cuando el interlocutor que él designó nos buscó e iniciamos las conversaciones, entonces él se mudó de la Embajada de Países Bajos, que queda muy cerca, por cierto, de la residencia de la Embajada del Reino de España. ¿Cómo transcurrieron esas conversaciones? Hubo varias conversaciones telefónicas, tenemos registro de todas ellas. Hubo varias conversaciones personales, 2 conversaciones personales, pero con el interlocutor que él designó tuvimos varios encuentros para, sobre todo, fijar posición acerca de cuáles eran las intenciones y los alcances de lo que el señor González Urrutia iba a hacer e iba a decir. Cuando llegamos, fuimos recibidos amablemente por el señor embajador del Reino de España, porque esa es otra de las cosas que se ha dicho, que es que nosotros irrumpimos. Nosotros somos gente decente, educada. Nosotros no andamos saltando verjas de embajada como hizo Capriles Radonsky con la embajada de Cuba en el año 2002. Nosotros tocamos el timbre y amablemente nos abrió el personal de seguridad de la residencia del embajador. Afuera estaba el embajador, nos saludó amablemente y en la puerta, esperándonos ansioso, estaba el señor Edmundo González Urrutia. Entramos a la sala de la casa, que yo conozco bien, no porque haya ido a ninguno de los eventos o los agapés que organizan las embajadas, sino porque allí dimos las conversaciones y las negociaciones con el sector de la derecha oposicionista cuando ellos lanzaron la andanada violenta, las guarimbas del año 2017. Y nos sentamos en la sala de la casa, en la sala principal de la casa. ¿Quiénes nos sentamos? En un sofá de 3 puestos, la vicepresidenta ejecutiva, ratificada por el señor González Urrutia, del Cielo Rodríguez, y yo, a mi lado, en una butaca, el señor González Urrutia, y al lado del señor González Urrutia, el interlocutor con el que habíamos intercambiado algunas de las posiciones a los efectos de la solicitud que él hacía de abandonar Venezuela, de huir de Venezuela hacia España. ¿Cuál fue el clima? Miren cuál fue el clima que tuvimos al inicio de la reunión y así se mantuvo hasta el final. Voy a poner un pedazo del inicio de la reunión y luego un pedazo del final para que ustedes vean cuál fue el clima en el que se sintió coaccionado el señor González Urrutia. Adelante. Yo tengo mi pen, mira. No, pero esto tiene homeopatía. Sí, acompaño. Ya que abierto. Open bar. Cuando ya estábamos sentados, ¿se quieren tomar algo? Hay whisky, trajeron una botella de whisky Chivas Regal 12 años, trajeron vasos, después el embajador salió a buscar hielo, trajo hielo y después trajo unos chocolates y dijo chocolates venezolanos. La vicepresidenta, como estaba tomando una medicación, no tomó, tampoco le gustaba tomar y aquí hay algo que debo decir, por mi experiencia como psiquiatra, había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que llegara el embajador con las botellas. Eso se lo digo a los efectos de que a cierta hora de la noche, cuando nos envían una propuesta de la carta que firmaría el señor González Urrutia, buscamos la manera de que él ratificara que en efecto esa era la carta y no hubo manera de encontrarlo. Me imagino que un poco potenciada el cansancio por el efecto del alcohol y de los medicamentos que toma para sus dolencias. Pero ese fue el clima. De eso estábamos hablando.
Y lo primero que notamos en el señor González Urrutia fue una intención firme, por no decir desesperación, de irse incluso ese mismo día de Venezuela para España. Escuchen. Yo creo que esto lo vamos a resolver rápidamente. Absolutamente seguro de esto. Sí, porque pensaba que iba a viajar. Yo creo que esto... Yo le digo, creo que estamos bastante de acuerdo en los puntos que hemos hablado y la respuesta de él fue, vine así vestido, estaba vestido con un pantalón de los llamados pantalón cargo, un pantalón bastante ancho, unos zapatos de goma y una camisa cómoda y me dice, vine así, a recibirlo así, porque pensaba que iba a viajar hoy. Ustedes me dirán más bien, quienes resultamos presionados, fuimos la vicepresidenta y yo, porque había la intención de, de salir, de viajar. Y nosotros estábamos en el proceso de conversar con el gobierno de España, también tenemos prueba de eso, porque nosotros no somos locos como para decir, no, bueno, que venga un avión y aterrice en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y ni nos avisan, ni hay un acuerdo, eso es una cosa natural. El gobierno de España, es verdad lo que dice el canciller Álvarez, que la negociación del gobierno del Reino de España con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se refirió a los términos del viaje del avión para que llegara a Maiquetía y después llevarse al señor Edmundo González Urrutia. Pero es cierto también que como estas conversaciones ocurrieron en la sede de la Embajada del Reino de España, el embajador es testigo de excepción. Así que cualquier cosa que ustedes consideren que pueda haber algún tipo de elemento sin fundamento que yo haga y no es así, pueden ir y hablarle y preguntarle al señor embajador del Reino de España. No se inmiscuyó más allá de traer unas bebidas y chocolate. Cuando vimos el borrador del documento, dijimos, sí, bueno, nos parece que esta es la posición del señor González Urrutia, bien. Y de los elementos que vimos en el documento, partieron algunos comentarios y algunas opiniones que paso a presentarles. También hay claridad en cuanto a que no vaya a haber elecciones libres ajenos a ustedes, entonces empiezan a proclamar gobierno en domicilio, a proclamar que existen. Ese tipo de gente y situaciones existe, a pesar de unos o de otros. Yo te pongo el ejemplo, que no es un buen ejemplo, pero tengo que hacer de una señora que estaba en Valencia, Dinora Figuera, y de la nuestra moda, yo le llamaba a la presidenta, empezó por 9 días, como tiene cuña, y dije, lo decía, ella decía, también hay claridad. Ahí que no se entiende muy bien, es una broma que hago yo y que además acompaña el señor González Urrutia, es decir, el coaccionador, si existe esa palabra, al coaccionado, porque estábamos diciendo, mire, una cosa que nos preocupa y que además viola los términos de los derechos al asilo y las convenciones sobre asilo y refugio diplomático, es que vuelvan a aparecer eventos tan catastróficos como gente que se autoproclama una plaza o esta señora Figuera que peor aún se autoproclamó presidenta de la República Bolivariana de Venezuela desde España. Y yo ahí hice una broma, que quizás las nuevas generaciones no la puedan entender, cuando dije jefe por 9 días. Y yo dije, eso es una tienda muy vieja en Venezuela, se llama Ingeve, y el señor González Urrutia me dijo, no es Ingeve, es en Sears. Jefe por 9 días en Sears. Yo quiero que pasemos directamente al video número 5, no al 4, sino al 5. Pero antes, quiero decirle que el acomodo en la sala de la casa, se lo repito, del Cieloína en un sofá, yo al lado del Cieloína, González Urrutia a mi lado, y al lado de González Urrutia el interlocutor con quien veníamos hablando. No queremos revelar su nombre,
y hemos colocado su voz, pero con algún nivel de distorsión, para evitar que las huestes fascistas en España, que los enfermos de odio, como Julio Borges, como Leopoldo López, como Ledesma, pues bueno, se lancen sobre este señor que no hizo otra cosa que servir de intérprete o servir de comunicador de los deseos del señor González Urrutia. Miren aquí, esto es muy importante, porque es aquí donde este señor González Urrutia reconoce que él no va a estar creando gobiernos en el exilio, ni gobiernos de papelillo. Escuchen. Lo que conviene al país, y creo que el mundo entiende igual. O sea, hay temas centrales. Mi invento de exilio, el presidente de plástico, de papel, de papelillo, eso está claro, y está clarísimo, él y todo su tropa. La cantidad de pana que manda, que si no encontraba por una por la. Luego, el tema de respetar los poderes públicos, pues no está, ni se discuten. Hay formas de decirlo, hay formas de expresarlo, porque a lo mejor podemos intentar algo. Yo no tendría un día de dormir con ese tema resuelto. ¿Se entendió? Yo digo, creo que le conviene al país y creo que el mundo, y esto es importante, porque al principio el trato que tuvimos la vicepresidenta y yo, no sé si él consideró eso que era una forma de coacción o de presión, fue señor embajador, porque en mi casa me enseñaron a tratar con respeto a mis mayores, a los mayores. Señor embajador. Y él dijo, no me llame embajador porque me siento viejo. Yo hice una broma, es que yo pocas veces consigo gente que sea mayor que yo, pero muy bien, con mucho gusto lo voy a tutear, y lo empecé a tutear a partir de allí, llamándolo Edmundo. Por eso aquí está así, no me consideren irrespetuoso por eso. Yo creo que lo que le conviene al país, y creo que Edmundo piensa igual, hay un tema central y un invento de exigir presidentes de plástico, de papel, de papelillo. Dice Edmundo, eso lo dice, perdón, el interlocutor, que nada de presidencia de papelillo. Y Edmundo González dice, de acuerdo. Después, dice el interlocutor, eso está claro y Edmundo está clarísimo. Él y toda su tropa, y bueno, la garantía es que arriba está la que manda, hizo una broma sobre la esposa del señor González Urrutia. Luego está el tema de respetar los poderes públicos. Eso ni se discute. Hay formas de decirlo, hay formas de expresarlo. Podemos intentar algo, dice el interlocutor. Y el señor González Urrutia dice, yo me quiero ir a dormir con ese tema resuelto. Ya estamos nadando para lo hondo, ¿no? Luego se continúa la conversación y este interlocutor, que siempre ha estado buscando la manera de que pudiera salir del país, cumplir su deseo, el señor González Urrutia, que fue su deseo desde el día 1. Porque, no sé, si estás estresado, vete para la playa, vete para Galipán, vete para el Calvario. Pero si lo que quieres es salir corriendo, métete en una embajada. Ahora hay algo muy importante que menciona el interlocutor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque todos estos audios que estamos mostrando son el cuerpo del documento que después firmó el señor González Urrutia. Siguiente. Eso es un tema central. Uno, ir a proclamar un gobierno, cosa no está en la agenda del mundo. Lo ha dicho él, no soy su vocero, yo soy su autocompacto amigo aquí de Mexicano, pero no está planteado en ningún sitio, en ningún concepto, no está. Y sabemos quiénes son los que estando afuera van a insistir y no van a cocinar y no van a... Eso ellos están muy conscientes de eso. Este señor dice, son temas centrales y por eso está en la carta de González Urrutia. No están en la agenda, uno, ir a proclamar un gobierno. Cosas de esas no están en la agenda del mundo, lo ha dicho él. Y el señor Edmundo estaba al lado a 80, 90 centímetros del interlocutor. Si yo no estoy de acuerdo con algo, digo, no, mira, por favor, tal cosa. ¿No? Tan tranquilo con su whisky, escuchando. Y no solamente tan tranquilo con su whisky, es que todo esto forma parte del cuerpo
del borrador que ellos ya habían presentado. Y, en efecto, ocurre que dice esto, de los gobiernos, debería proclamar un gobierno, y el interlocutor dice, eso no está en la agenda del mundo, lo ha dicho él. Tenemos además muchos más minutos de grabación, muchos registros, pero como si algo tiene uno es su palabra, su nombre y su honor, la próxima vez que me diga mentiroso, o que yo lo coaccioné, o que lo presioné, piénselo 2 veces. Piénselo 2 veces. Porque incluso gente que no nos quiere, dice que bueno, que sí es una capitulación lo que usted firmó. Luego, hicimos mención en la conversación de que los sectores fascistas, los sectores extremistas, estaban planeando hechos de violencia graves en contra de representantes de la Revolución Bolivariana, en contra del presidente de la República, en contra de la vicepresidenta ejecutiva, en contra del ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, en contra de varios de los representantes de la Revolución Bolivariana. Incluso de él se hizo una medio broma macabra que decía, hoy estaban planeando colocar un carro bomba para atacar, agredir a la vicepresidenta ejecutiva de la República. Y por eso, le decimos, nosotros no hemos encontrado evidencias de que usted esté involucrado en estos hechos. Pero sí tenemos evidencia de que la señora María Corina Machado y el círculo íntimo de ella alienta, comparte, financia y planifica este tipo de hechos. Colócalo, por favor. Así como podemos decir que usted no tiene ninguna relación con estos eventos tan peligrosos, no podemos decir lo mismo de la señora Machado. Hay ya muchas pruebas que involucran la participación directa de ella o de su equipo en eventos que pueden ser muy peligrosos. Sí. Estamos exponiendo los hechos que ya fueron, todavía no se había dado la comunicación a los medios de prensa por parte del ministro Cabello. Todavía no se había mostrado todos los planes peligrosísimos que tenían contra el país estos sectores de la ultraderecha. Y yo le menciono al señor que esta señora María Corina Machado estaba en la planificación de esos planes. ¿Tan campante? Me dijo que sí. Tan campante. Esto es a los efectos de que se sepa que, uno, lo que tenía el señor González Urrutia por salir de Venezuela era desesperación. 2, que no es otra cosa que una huida de una determinada responsabilidad que él se arrogó a sí mismo y algunos venezolanos se lo alientan, algunos de sus cercanos se lo alientan. 3, en estos audios hemos mostrado el cuerpo de la carta. Hemos cuidado de que se viera que lo de viva voz está diciendo el interlocutor y el señor González Urrutia es lo que está en esta carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional. Incluso, yo les voy a leer un párrafo del comunicado que el señor González Urrutia presentó al llegar a Madrid, coaccionado y presionado como estaba. Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular pueden ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido. Esto lo publicó el señor González Urrutia el 9 de septiembre de 2024. Ya lejos de las fieras del Cielovina Rodríguez y Jorge Rodríguez, que lo presionaron, lo chantajearon, etcétera, etcétera. Ya está en Madrid, a salvo no, en manos de quienes realmente lo coaccionan. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué están tan interesados Leopoldo López
Antonio Ledesma y Julio Borges en adueñarse, porque el nuevo negocio de Leopoldo López se llama Edmundo González Urrutia. Porque así como hay un gringo asesino, criminal, fascista, engañando gente, recogiendo una plata para robársela, el nuevo negocio de Leopoldo López se llama Edmundo González Urrutia. Y ahora sí va a ver usted lo que es coacción, ahora sí va a ver usted lo que es presión, ahora sí va a ver usted lo que es chantaje, señor González Urrutia. Porque es que el nivel de vida de estos personajes es muy alto. Y es verdad que Ledesma tiene un yerno corrupto, es verdad que Ledesma en su ejercicio público fue un gran ladrón, pero se le está acabando la plata. Y acaba de llegar una nueva fuente de ingresos que se llama Edmundo González Urrutia, porque ya tenemos también registro, lo tenemos, donde están empezando Julio Borges, Ledesma, Leopoldo López a buscar dinero, ¿para qué? Para la proclamación el 10 de enero de Edmundo González Urrutia. Es el nuevo negocio y por eso ya usted va a ver lo que es presión. Entonces, desde Madrid, les repito, para que vean si corresponde o no corresponde a lo que vimos, a lo que hablamos ese día. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas, etcétera. En la carta que me dirige a mí también dice lo mismo, la política del diálogo, el reencuentro entre compatriotas. Y miren lo que dice Edmundo González en la reunión en la residencia del embajador de España. El hecho se nos ha llamado a la paz, a la reconciliación, a la unidad de los venezolanos, la verdad, en fin, todo ese ha sido mi discurso. Sobre esa plataforma es que yo he montado. No, y le digo con toda sinceridad, a todos nos conviene que haya venezolanos llamando a la paz, al diálogo, a la resolución de los problemas por vía pacífica, democrática, constitucional. Lo mismo que dijo ahí estaba ya en su cabeza porque es lo mismo que había escrito en el borrador de la carta. Y lo mismo que dice en la carta ya firmada, que me entrega a mí, ya con el registro fotográfico que le mostramos ayer, es lo que él dice en su primer comunicado antes de que las hienas les cayeran encima. Porque no es que el señor está reflejando la novela de Robert Louis Stevenson, yo ayer dije que era de Oscar Wilde. La novela de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No es que él a veces es Dr. Jekyll y publica lo de la pacificación y el reencuentro, y después se vuelve el señor Hyde y empieza a decir que se va a juramentar el 10 de enero. Después vemos algo de eso. Que se va a juramentar, que no sé qué más, que fui sometido a coacción, a presiones. ¿Quién te estaba presionando? ¿Quién lo estaba presionando, señor, en Madrid el día 8 de septiembre en horas de la mañana? ¿Cómo es que en su intento de dejar de hundirse en esas arenas movedizas llenas de mentiras en las que se sumergió, incluso muerde la mano que le tiende el gobierno del Reino de España en forma de asilo? No le importa porque inmediatamente Leopoldo López dijo, ¡qué barbaridad! González Urrutia fue coaccionado en la residencia del embajador de España. Coaccionado. ¿Ustedes saben quién sí fue coaccionado y se mantuvo firme hasta su muerte? Y perdóneme que lo cite comparándolo con este señor. El presidente mártir Salvador Allende. Murió el 11 de septiembre en su ley, con su palabra, sin rendirse, sin capitular. ¿Y ustedes saben quién ha sido amenazado de muerte? Se ha atentado contra su vida, se han develado decenas de planes para asesinarlo, se le han puesto los poderes hegemónicos más grande que haya conocido en la historia de la humanidad en un intento de acabar con la revolución bolivariana, y jamás se le ha ocurrido, jamás, capitular con la responsabilidad y el deber y la palabra que él le empeñó al presidente Chávez. Se llama Nicolás Maduro Moros.
Eso sí es coacción, eso sí es presión, y se ha mantenido firme. Jamás se le hubiera ocurrido señalar, bueno, me voy, ustedes verán qué hacen con eso. Es mejor reconocer las cosas, señor González Urrutia. Reconocer. Somos humanos. Y todos los humanos tenemos límites. Yo soy psiquiatra y no cirujano porque como cirujano sería muy malo. Y todos tenemos límites. Y todos tenemos conceptos diferentes de lo que es el valor y de lo que no es el valor. Y todos tenemos conceptos de quién se apega más a la verdad y quién no le importa. ¿A quién no le importa mentir impunemente, así se lleve por los cachos, al señor embajador del Reino de España, que lo acogió a usted, no a mí, ni a Delcy, ni a Diosdado, a usted, en la residencia de la Embajada del Reino de España? ¿Cómo se sentirá ese embajador? Después de haber contado con su hospitalidad, viene su huésped y lo involucra solamente por no querer o no poder decir la verdad. Última cosa. He leído que la razón por la cual el señor González Urrutia nos envía esa carta y sale, huye del país, es para poder seguir luchando por la libertad de los presos, etcétera. Eso queda para el discurso, porque hay un segundo documento que obra en mi poder. En este caso es un documento firmado por mí como presidente de la Asamblea Nacional y firmado como recibido por parte del señor González Urrutia. Tengo el documento en mi poder. No me obliguen a publicarlo, porque estoy dispuesto a hacerlo. En ese documento, el señor González Urrutia pide por sus bienes, que se respeten sus bienes y los bienes de su familia, que se le respete su vivienda y que se le respete las residencias o los bienes que pueda tener sus hijos, familiares y allegados. Yo no tuve ningún problema en firmar esa carta, porque esas son garantías que le otorga la Constitución a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. La gente tiene derecho, a menos que cometa un delito, al resguardo de sus bienes, de su residencia, de sus vehículos, etcétera. Tengo ese documento. No me obliguen a publicarlo. En ninguna de las líneas de ese documento aparece nada relacionado con personas privadas de libertad. Si recusan esta afirmación que acabo de hacer, mañana publico el documento, el segundo documento. Con mucho gusto contestaré algunas preguntas que hubiera lugar. Señor Ignacio Lemus, de Telesur. Gracias, presidente. Quería hacerle 3 preguntas cortas. Primero, los audios. Vimos que los audios expresan el tono y el clima de la conversación que llevaron a cabo en la Embajada de España. Quería saber qué esperan ustedes que pase de aquí en adelante, si esta capitulación, como usted ha dicho y como calificaron otros en torno a la carta, es el punto final de todo este episodio de desconocimiento electoral, y si enviarán este documento a los gobiernos del mundo. Por otro lado, el artículo 231 de la Constitución dice que el presidente de la República debe tomar posesión mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Quería saber si Edmundo González Urrutia ha dicho que va a juramentar el 10 de enero. Si él insiste en esa posición, quería preguntarle si usted lo va a juramentar. Y por último, hasta la divulgación del documento firmado por González Urrutia, ni él ni la Embajada de España hablaban de coacción. Luego fue publicada el documento y surgió esta posición de ellos. Quería saber cuál es su hipótesis en relación a ese silencio que hubo antes y la posición que tomaron después de la publicación. Mire, comienzo por el final.
Este documento fue publicado por González Urrutia cuando ya se encontraba en Madrid, a salvo de sus opresores del Cieloína Rodríguez y Jorge Rodríguez. Como usted dice, si en efecto él consideraba que debía denunciar la presión, bastaba con colocar una línea en este papel, en este comunicado, diciendo, fui sometido a presiones. No lo dice, porque no es verdad. Después manda a su abogado, que creo que es el abogado más mentiroso que haya conocido la historia de esta república, lo manda a decir que él no firmó ningún documento. Hay un video, lo tenemos, ustedes lo vieron ayer. Y el desangelado ese, el abogado me refiero, da esas declaraciones la mañana de ayer. ¿Por qué? Porque en la pelea a cuchillo que tienen los sectores de la derecha, se coló por la derecha, no por la zurda, sino por la derecha, en portales claramente tributarios de la oposición venezolana, se coló el manuscrito de la carta, sin firma. Sabemos quién, como decimos en el argot de aquí en Venezuela, quién pichó el documento de los portales con la intención de generar muchas más pugnas en los sectores de la extrema derecha. Porque además, el tema de los celos, el tema de quién manda a quién, y sueltan ese documento, y en lugar de mandar al abogado a reconocerlo, manda al abogado a decir que ese documento no existe, obligándome, porque como aparece mi nombre allí, y la representación del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, no me queda más remedio que publicarlo. Porque si se hubiera quedado callado o hubiera dicho sí, hay un documento, yo seguiría obligado a mantener la reserva y el resguardo. Además, hemos demostrado hoy que en esa reunión los dos portavoces, el portavoz que ya les he mencionado y el señor González Urrutia, establecen la columna vertebral del esquema de la comunicación. Confesión de parte, como llaman. Si ellos hubieran aceptado la existencia de un documento, nosotros hubiéramos mantenido la reserva, que fue algo que el presidente Maduro nos exigió con fuerza. Nosotros cumplimos. Si ellos incumplen, estamos en otro tablero de juego. Pero nosotros cumplimos. Y por eso fue que hicimos mención del documento. Mire, yo me hago la misma pregunta que se hace usted. Porque lo que dice el artículo 231 es que el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Él reconoce que la única Asamblea Nacional legal, legítima que existe es la que fue electa en el año 2020. Es la legislatura actual de la Asamblea Nacional. Habría que hacer la pregunta, ¿dónde se piensa juramentar usted? ¿Se va a juramentar en la clínica de rehabilitación para señores de tercera edad donde trabaja Dinora Figuera? Y le va a decir ante usted, señora presidenta de la Asamblea Nacional del 2015, me declaro, me autoproclamo. Va a ser invitado, no creo que esté en condiciones de hacerlo, señor González Urrutia, pero va a ser invitado a un juego de pádel por Juan Guaidó en su retiro dorado y voluntario en el Doral, en Florida, donde disfruta de los millones y millones de dólares que se robó. Se va a ir al Doral para que Juan Guaidó lo juramente. Incluso dice aquí, si por algún hecho sobrevenido no pudiera ser juramentado el presidente o presidenta ante la Asamblea Nacional, tendrá que hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia.
a 6 cuadras de aquí. Yo le digo lo que corresponde por respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque aquí dice, el candidato elegido. ¿Y quién determina que alguien es elegido o elegida para un cargo en Venezuela? ¿Quién? El Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, a quien este señor reconoce. Y ya el Consejo Nacional Electoral proclamó y le proporcionó al candidato elegido, Nicolás Maduro Moros, el acta de proclamación. Tenga, usted fue electo presidente constitucional para el periodo 2025-2031. Con esa cartica, él la presenta por secretaría ante la Asamblea Nacional y el 10 de enero, porque así nos obliga la Constitución, esta Asamblea Nacional, reconocida por el señor González Urrutia en repetidas oportunidades, incluido el día de ayer, cuando habló de la coacción desde España. Esta Asamblea Nacional va a cumplir con su obligación, le va a decir al presidente Maduro, deme el papelito, toma el papelito, lo mete por secretaría y lo juramentaremos, no tengan duda de ello, el próximo 10 de enero del año 2025. Nosotros esperamos que en efecto esa trampa cazabobo que están tratando de implementar ahora, porque entonces sale Feijóo y que Álvarez tal cosa, que si el embajador tal cosa, que tiene que renunciar. Y este señor no tiene, este señor González Urrutia, no tiene ni el más mínimo atisbo de honor y de valor de decirle a Feijóo, mire, eso no fue así. Ni siquiera decir, mis palabras fueron tergiversadas. No. Estamos mostrando unos audios donde queda establecido, primero, cuál fue el clima de la reunión. Segundo, que nosotros no fuimos al asalto de la embajada del Reino de España. Dios nos guarde y nos libre. Nosotros no somos Capriles Radonsky. Nosotros no somos hienas que estamos saltando, como hizo Capriles Radonsky en la embajada de Cuba en abril del 2002. Tocamos el timbre y nos abrieron. Y nos recibieron con amabilidad. Gracias, señor embajador, por su amabilidad. Y en la puerta estaba visiblemente apurado el señor González Urrutia. Y el clima, ya lo mostramos. Y el cuerpo de la carta que él firmó, queda el testimonio del interlocutor y del señor González Urrutia como signatario final de ese documento. Ojalá puedan por una vez los medios de comunicación apegarse a la verdad pura y simple. Ese señor tiene derecho a pensar como piensa y a escribir lo que le dé la gana y a afirmar lo que le dé la gana. Tiene derecho a hacerlo, a reconocer a quien le dé la gana. Cuando el señor González Urrutia dice, acato, incluyendo la precitada sentencia de la sala electoral, que aunque no la comparto, muy bien, es su derecho, señor González Urrutia, la acato, y explica por qué la acata, por tratarse de una decisión del máximo tribunal de la República. ¿Se acuerdan el audio? Reconocemos a los poderes públicos, no vamos a estar haciendo gobiernos de papelillo. Y cuando el señor González Urrutia, en su acta de capitulación, señala que acata la sentencia, lo que está acatando es la verdad, que Nicolás Maduro Moros ganó las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Lo está diciendo, nosotros lo estamos diciendo desde el 28 en la noche, pero él lo está diciendo en esta carta firmada el 8 de septiembre, el 7 de septiembre del año 2024. En segundo lugar,
por Caracol Radio, Manuel Covela. ¿Covela o Covella? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está, presidente? ¿Bien, y tú? Manuel Covela. Okay. Presidente, en versiones periodísticas, justo cuando se conoció la información de la salida de Edmundo González, en varios medios se indicó que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, había tenido alguna actuación en la negociación para que se terminara con la salida de Edmundo González de Venezuela. Quisiera saber si usted puede aclarar esta versión sobre la actuación de Rodríguez Zapatero en el proceso. También anoche el abogado de Edmundo González señaló que Edmundo González no había dado... ¿El mismo abogado, Aro? Sí, Aro. Dijo que Edmundo González no dio consentimiento para que lo grabaran ni para que le tomaran fotografías, y que el mismo Edmundo González se sentía sorprendido de que en la residencia del embajador se permitiera eso. Fue palabras más, palabras menos lo que dijo el abogado. Y también, presidente, usted ayer dijo aquí en la rueda de prensa que ofreció que hoy se iba a debatir y aprobar, incluso que se tenían ya los votos necesarios para aprobar el acuerdo de ruptura de relaciones con España. Quisiera que diera cuál fue el motivo de que hoy no entrara en el orden del día y no se diera entonces esa votación. Gracias. Mire, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es un amigo de Venezuela. Y cuando digo que es un amigo de Venezuela, me refiero a que es un amigo de todos los sectores políticos, sociales, económicos de la República Bolivariana de Venezuela. De hecho, el presidente Rodríguez Zapatero tiene más amigos en el sector opositor de Venezuela que amigos que tiene en el sector de la revolución bolivariana. Y siempre su posición ha sido para favorecer la paz, la concordia, el diálogo y la democracia en Venezuela. Esa ha sido la posición permanente del presidente Rodríguez Zapatero. Y lo que le quiero decir es que respecto a este acuerdo suscrito, o sea, un acuerdo establecido entre la República Bolivariana de Venezuela y el señor González Urrutia, las conversaciones fueron llevadas por este interlocutor que aparece en los audios, por el señor González Urrutia, por mi persona, y los documentos que fueron firmados fueron, por supuesto, sendas cartas, como se dice, y que fueron uno redactado por el señor González Urrutia y otra firmada por mí a instancias, algunas solicitudes que hizo el señor González Urrutia referente a sus bienes y referente a sus lugares de residencia de sus allegados en Venezuela. Eso es lo único que existe en esto. Todo lo demás es lo que siempre pasa con Rodríguez Zapatero, que ojalá alguna vez el presidente Zapatero muestre todo lo que Julio Borges le escribió a su WhatsApp. Ojalá. O todas las veces que distintos representantes de la oposición venezolana, me reservo los nombres porque no están en mi teléfono, todas las veces que distintos representantes de la oposición venezolana le han escrito al presidente Rodríguez Zapatero para pedirle algún favor. En consecuencia, lo que estamos mostrando es lo que hay, es lo que es como pasó. Es lo que pasó. Y aun cuando, solamente como una curiosidad jurídica, no sé si tú sabes que en España puede haber un registro de grabación o de fotografía sin el consentimiento de la persona que está siendo grabada. Eso está en las leyes españolas. Pero imagínate lo que hubiera pasado, porque aquí estamos hablando de un tema de la paz de la República, de la preservación de la democracia participativa en Venezuela. Imagínate que hubiera salido el señor Aro a decir, no, ese documento es apócrifo, ese documento es de mentira. Entonces yo salgo y muestro el documento de verdad. No, eso lo inventó Jorge Rodríguez. Y sale ABC, CNN, Reuters y el otro, y la W, y la BBC, y Caracol, a decir, no, es mentira, porque lo han hecho muchísimas veces. Cuando el ataque con drones, el 4 de agosto de 2018, ¿qué dijeron? No, eso fue un autoatentado del presidente Maduro, eso fue un autoatentado. Hasta que un mes después salió CNN publicando
todas las evidencias del intento de magnicidio, todas las evidencias que un mes antes nosotros habíamos mostrado a los medios de comunicación. En resguardo de la paz de la República y sin violentar los derechos de otros, nosotros tenemos que sustentar nuestra posición, porque ustedes siempre dicen que no. Ojalá alguna vez, al menos den el beneficio de la duda. Cuando el caso del contrato que firmó Boudreaux, igual, que no, hasta que The Washington Post lo sacó. Así que lo que estamos haciendo es sustentando nuestras palabras. Fíjate cómo lo dije. Hay un segundo documento que mantengo yo en resguardo. Si violentan, si siguen violentando la verdad, no nos va a quedar más remedio que mostrarlo. Para cerrar. Disculpe, presidente. Ajá. ¿Para cuándo va a estar pautada la discusión de la ruptura del acuerdo de Eso tiene que ver con temas de la agenda parlamentaria. Y hoy había un hecho sobrevenido, que fue la aprobación por unos fascistas que aprobaron hacer la guerra a Rusia y reconocer al 2.0 sin ningún tipo de impacto real. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor que unos fascistas españoles, con unos fascistas italianos, con unos fascistas franceses y con unos fascistas alemanes se reúnan para decir lo que quieran. Hoy le declararon la guerra a Rusia. Para decir lo que quieran. No nos importa. Nunca nos ha importado. Nunca nos ha importado hace 200 años. ¿Por qué nos va a importar ahora? Y entonces, en razón de la urgencia, entró el punto de la Unión Europea. Simplemente agenda parlamentaria. Por Televen, Daniel Álvarez, ¿cómo está? Buenas tardes, diputado. Buenas tardes a todos. Diputado, un poco para reiterar la pregunta de mi último compañero. Quisiera saber si las personas que participaron en esa reunión, incluido el señor González Urrutia, sabían que se estaba grabando esta reunión y, de ser positiva la respuesta, quisiera pues saber esto cómo fracturaría de alguna forma un posible diálogo en el futuro con este sector de la oposición, tomando en cuenta que sacaron una porción de votos importante. Y la segunda, usted mencionaba en el hemiciclo de la Asamblea que la Cámara de Diputados de Chile también ha exhortado a reconocer a González Urrutia como presidente encargado. Si ustedes van a realizar un acuerdo o qué es lo que se tiene previsto desde el Legislativo, exhortar al Ejecutivo a romper relaciones con estos países o cómo se va a manejar. Gracias. Mire, creo que la primera parte de tu pregunta ya la contesté, no voy a abundar o a redundar al respecto, ya la contesté. Si quieres revisa luego el video para que notes que en efecto ya hay una respuesta a esa pregunta. Y lo segundo tiene más que ver con las funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que no forman parte de la discusión de esta rueda de prensa. Muchas gracias a todas y a todos. Ustedes entonces declaraciones del presidente del Parlamento, donde ha presentado pruebas irrefutables que evidencian el clima cordial que se vivió en este encuentro con el señor Edmundo González Urrutia antes su ida a España. Es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento. Esté muy pendiente de la pantalla de Venezolana de Televisión, donde seguramente estaremos ampliando estas y otras informaciones. Por lo pronto retornamos al estudio. Adelante.